Seguimos en cadena nacional y ya sabes, estamos con Axel Callis, que tenemos el honor, el privilegio de estar con el sociólogo de Tú Influyes, además amigo de la casa. Siempre eres bienvenido, siempre es un gusto tenerte, sobre todo en estos momentos. Necesitamos ver la luz, Axel. ¿Tú qué estás viendo? ¿Un túnel? ¿O está la luz al final del túnel o está negro el túnel? Los túneles no son permanentes. ¿Estamos en un túnel o estamos en una cueva? Estamos en un, yo diría en un túnel de los Alpes suizos. Largo. No, son largos, pero tienen como sacaditos a los lados, o sea, entra la luz natural. Ah, son como, ya, perfecto. Son como, ¿los conoces? Esos túneles así como que van entre medio de los cerros y se ve hacia adentro. O sea, uno va en un semitúnel. Ya, vamos con los temas de la semana, del día. Primero, uno podría decir, tú lo titulaste así que yo voy a seguir, la buena semana del gobierno. Sí. Ya. ¿Por qué estamos en una buena semana del gobierno? Tú pusiste que la cuenta pública es un factor por el cual es una buena semana, o podría haber sido una buena semana. ¿En base a qué es la buena semana? ¿A la encuesta CADEM? No. De hecho, lo conversamos lunes pasado en la noche. ¿Te acuerdas que te decía que había, nosotros hicimos números también, el gobierno mejoró también la relación entre la prueba y el rechazo, y me acuerdo que te dije que la toma de muestra nuestra había coincidido con un fin de semana donde no habían habido hechos de sangre significativos, fue el Día del Patrimonio, no estoy hablando de este fin de semana, del anterior, sí. Y por lo tanto fue un fin de semana amable para el gobierno. Yo creo que ese fin de semana y toda la semana el gobierno logró de una u otra forma como capturar la agenda. Yo diría que lo más importante, esto es como no es antes y después de la cuenta. Ya venía una cierta en nuestra encuesta Hablemos después de la encuesta y Tú Influyes, sí, que la presentaron la semana pasada. El miércoles. Ya, perfecto, el miércoles. ¿Qué es lo que decía ahí con respecto No, esencialmente que el apruebo subía 3 puntitos, quedaba 45-40, el rechazo 45, el apruebo 40, es decir, y el gobierno también mejoraba unos puntitos, esencialmente por esta amabilidad que había tenido el gobierno. Yo también creo que no solamente lo que significó que fuera una buena semana para el gobierno, sino que también la cuenta pública vino a coronar. Pero esto en términos prácticos significa que el gobierno tomó la agenda. Es decir, no obstante que hay algunos ministros que les gusta cometer errores, como el ministro de Transporte, que al otro día dice, no, si en realidad los trenes no se pueden hacer porque la cuestión de la rentabilidad social, y después dice, no, sí se pueden hacer. O sea, no obstante que hay una pulsión de algunos ministros por embarrarla, logró el gobierno tener la agenda y la está teniendo porque hizo el tándem de la cuenta pública con la gira internacional. Es decir, estamos hablando de el gobierno y el plebiscito y la cuenta pública. Y si se puede o no, y tenemos a Marcel hablando de los números de la cuenta pública y tenemos a Giorgio Jackson hablando de la relación del plebiscito con lo que se puede hacer. Es decir, está todo relacionado y el gobierno despliega a sus pocos rostros que tiene, que podrían ser muchos más. Es decir... ¿Cuáles son sus rostros, según tú? O sea, los únicos dos rostros que yo veo son Giorgio Jackson y... en este minuto, Marcel. Giorgio y Marcel, que son los dos que están desplegados con respecto a la cuenta pública. Y hay detrás hay otros ministros, pero ellos son como los punta de lanza de esto. Ahora, por ejemplo, ¿tú crees que, mira, veamos... Y por eso yo creo que ha sido la mejor semana del gobierno desde que partieron. Y veamos si tú crees que esto le va a dar impulso también. Tenemos la imagen de Gabriel Boric en Canadá, donde además justo en un momento que habla como varios idiomas, como quizás crees tú que de salir de viaje, de estar con Justin Trudeau también, ¿Ahí están bailando un tango? No, ahí se están saludando. Que es un ministro que más o menos también es bastante, por decirlo menos, como... Usa calcetines rojos y con eso lo dice todo. Es como un ministro más progresista. Sí, usa calcetines rojos. Es un ministro, claro. Le copió a Girardi. Más pro,
Claro, pero como que en un revival, digamos, Sí. una cosa así. Tenemos la cuña de Boric aquí hablando también en varios idiomas, y yo creo que quizás el ámbito internacional, algo que inesperadamente podría quizás a lo mejor darle un aire. Veamos por ejemplo esta imagen. Merci beaucoup, Premier ministre. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité d'être ici au Canada. I'm really happy to be here in Canada and all my country. It's really honored the receiving that you've gave us. Ya, ahí está como desplegado en bilingüe, trilingüe, francés, inglés. No, quiero saber si tú crees que este viaje... Yo pensé que me iba a preguntar cuál era el nivel de expresión oral del presidente. Porque ¿cómo está el francés? El francés estaba bien, estaba bien. Menos. No, está bien. No, sí, pero no está... Dijo avoir en vez de avoir, con B larga, como dicen los chilenos. Ya, ¿tú encuentras que...? Dijo yo soy tres ojos, o sea, está bien. O sea. Ay, ¿por qué tú qué querés decirnos que también tú parles francés? Ah, mais oui. ¿Oui? Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos como un bilingüe, trilingüe. ¿Va trilingüe? ¿Qué idiomas habla? No, mentira. Ya. Soy plurinacional, no. Perfecto, no sabemos todavía, no sabemos. Sí, no sabemos. Hablemos un poco de qué es lo que te parece esta gira, si esta gira pudiera a lo mejor también darle un vuelito. Recordemos que va a estar con Joe Biden, recordemos que hay un fenómeno que quizás también se parece un poco al fenómeno de Michelle Bachelet, que eran como estrellas cuando salían, digamos, de fuera de, ¿no? Porque ahí están como pareciera que estuvieran más arriba. Incluso también al presidente Piñera le podría haber ido bien afuera. O sea, le iba de repente, salvo cuando empezaba a perseguir a alguien para una foto, eran buenos momentos. Claro, o sea, son buenos momentos o cuando para llevaba los gobiernos. a los hijos a China, o sea... Si esto se hace con prestancia, se hace con dignidad y se hace con contenido, porque esto es lo más importante, no ir a dar jugo, no ir a sacarse fotos, sino que lo importante es que se trae de vuelta de una gira. Y de la gira a lo que le importa a los chilenos que traigan tratados, negociaciones y llamémosle aspectos multilaterales que sean favorables a las posiciones de Chile. O sea, ¿tú crees que le puede servir a Boric? Siempre sirve. Ya, perfecto. Lo Entonces, internacional siempre es muy bien evaluado. Claro, entonces de alguna manera este lo podría ayudar con el vuelito. ¿Qué otra razón más crees tú que ha hecho que el presidente Boric esté en un mejor plano, o derechamente entramos ya a lo que pasó el fin de semana con la derecha? Yo creo que si tomamos desde el 11 de marzo, él entregó llamémosle, el espacio mediático a sus ministros y esos ministros no se lo tomaron. De hecho, hay algunos que intentaron tomárselo y salieron para atrás. Él dejó el espacio un mes y medio para que los ministros se desplegaran, aparecieran, porque lo que se requiere siempre en un gobierno es que el presidente esté bien evaluado, esté bien, como me imagino que las personas aprecian, pero que mientras más piezas del ajedrez tengas rodeando al ministro, o sea, al presidente, más posibilidades de juego tienes para generar vocería. Y ese es el gran problema que tiene este gobierno. Este gobierno tiene ministros que tengan valorados 2 o 3 de 24, eso es muy poco. Entonces aquí falta que aparezcan ministros. Hay algunos que derechamente no van a aparecer y hay algunos que cuando aparecen la embarran. Entonces se necesita una masa crítica de ministros que escolten de mejor manera, como para, por ejemplo, cuando él no está, mantener la atención en la agenda y copar el tablero con anuncios, vocería, contraataque, ataque, explicaciones, proyectos de ley y todo lo que implica tener la agenda. Ahora, el fin de semana Isquia Siches fue aquella que tomó, digamos, de alguna manera en términos de, al menos las entrevistas que se dieron, la tomó Isquia Siches. También Giorgio Jackson, no sabemos si efectivamente fue o si ha generado más ruido el hecho que la gran cuña de Jackson de este fin de semana, que dice que de alguna manera los cambios o las transformaciones van a requerir, no son tan fáciles con esta Constitución. No sé si tú crees que eso fue una cuña adecuada y que igual el presidente Boric sale a apoyarla. Me gustaría que el gobierno fuera más claro en ese ámbito, porque ¿Ya? ¿En qué término? hubo
Tenemos la cuña por ahí también, creo. Ya, pero... No, sí, en el fondo para que la veamos. No, porque hubo una cierta confusión, porque Boric habló en el discurso, en la cuenta pública, sobre la parte presidense, como dice el gobierno, como apruebo o rechazo son legítimos. Sí, como diciendo nosotros nos echamos, claro, diríamos. como nos echamos un poquito para atrás. Y después en la Cámara China de Construcción dice, nos están llamando. Nos dice dice sí que hay una cierta relación con respecto a como que nuevamente tiende esta cosa como que no nos da lo mismo el resultado, porque ustedes me conocen y bla, bla, bla. Después, Giorgio Jackson, estoy haciendo una cronología de Giorgio Jackson, dice en la tercera, no, en realidad nosotros tenemos poco que ver, pero después anoche en un programa de televisión dice sí, pero en realidad hay algunas cosas, un poco lo que tú estás citando, de que no se van a poder hacer. Isquia dice, no, en realidad, en Mesa Central, en el 13 dice, en realidad no, vamos por caminos separados. O sea, Ministro Jackson, con la Constitución actual muchas de nuestras reformas no se podrían llevar adelante, algo que el presidente Boric dice que está en lo correcto el ministro Jackson. Sí, entonces, después, de hecho, lo que tenemos es una seguidilla de... Sí, tenemos un desplazamiento en la línea política donde pasan del amarre de marzo y abril a un retroceso y ahora a una calibración pragmática, como tratando de decir, hay cosas que no vamos a poder hacer, pero no estamos unidos al resultado. O sea, es un matiz, llamémosle, es nuestra suerte no depende del plebiscito, pero sí hay leyes que sí dependen del plebiscito. Es decir, hacer como se diría en música, una variante. ¿Ya? Con respecto a la posición de antes. Sí. Antes tenían una dependencia, nosotros están amarrados los destinos, después no están amarrados los destinos y después pasamos a una tercera posición. Estoy haciendo un resumen súper pragmático y al final tenemos una tercera posición que dice algunas cosas están amarradas en el plano programático. Ese es como el resumen de... En el fondo, el gobierno tiene que aclarar si están o no amarrados o no están amarrados y cuán amarrados están. ¿Y qué crees tú? ¿Cuánto amarrados están? ¿Están o no están amarrados? ¿Qué dicen al menos? Por ejemplo, podemos mirar las encuestas y otras cosas en la estrategia. Si o sea, me baso en lo que dice Íñigo Rejón ayer en el Mercurio. Yo me leí todos los diarios ayer. Y Íñigo Rejón dice el destino del plebiscito está íntimamente ligado al del gobierno, o el del gobierno al plebiscito. Ya, pero ¿y por qué? A ver, me podría citar cualquier persona, excepto porque Íñigo Rejón, que es un dirigente español, para aquellos que no conocen, muy relevante en términos de una izquierda nueva en España. Y es como una persona muy escuchada dentro del gobierno. Es muy escuchada, pero es que igual no ha tenido ningún gran éxito, más bien lo que ha hecho No, yo creo que, perdón. Por eso digo, o sea... No, yo creo que él ha tenido mucho éxito. De hecho, su candidata estuvo muy cerquita de ganar Madrid. Ya, pero como coalición... No, pero ya no está en Podemos. No, sí, yo sé que no está en Podemos. Digo que estos jóvenes partieron con una gran coalición que se desanudó, que fue desastrosa. Pero yo creo que él analiza muy bien la política, súper bien. Y yo creo que él pone las cosas, comparto su opinión. Sorprende que tú lo tomes a él como un referente de que el gobierno está amarrado, digamos. No, yo creo que el gobierno está amarrado porque yo creo que la subida del apruebo y el rechazo están íntimamente ligados por algo que hemos hablado aquí miles de veces, que es que la gestión del gobierno está íntimamente ligada en parte a el resultado del plebiscito, así como el eclipse. Esto no es que es una cosa u otra, esto va variando, esto está en mutación. Los factores que inciden en el resultado del plebiscito son los constituyentes, la performance o el comportamiento o la aprobación del gobierno, hechos de violencia y los contenidos constitucionales. Y esos 4 o 5 factores dependen del nivel de información, el interés y la estratificación social o el nivel socioeconómico que tú tengas. En algunas personas opera mucho más el comportamiento de los constituyentes, sobre todo en los sectores medios bajos. Sí. En los sectores más sofisticados operan más los contenidos de la Constitución. En algunos el gobierno y lo que suceda con el gobierno y la violencia. Todo eso está puesto al servicio de un escrutinio público que es apruebo o rechazo. Ya. Ahora,
Entonces, y esto no es fijo, va moviéndose. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque a medida que los constituyentes han ido saliendo de la escena, El apruebo ha ido, de hecho, aumentando, al menos aumentando. Y se ha ido quedando más evidente la relación entre el gobierno y el resultado del plebiscito. Si un gobierno llega muy bien valorado, el resultado para el apruebo va a ser mucho mejor. Si el gobierno llega deteriorado y golpeado, el apruebo va a ser mucho peor. Ya. Solo para cerrar este capítulo y para entrar al tema de la derecha, este fin de semana votó que va a rechazar los 3 partidos de la derecha, Evópolis, Renovación Nacional y también la UDI, acordaron votar rechazo en el plebiscito de salida. Pero antes de eso quiero hacer una pregunta que la verdad que tiene que ver con nuestra panelista, con Pamela Giles. El día viernes ella dijo que la encuesta CADEM iba a ser favorable al presidente de la República, según ella asignándolo, aquí la quiero citar, no lo estoy diciendo yo, según ella diciendo que tenía que ver con una plata que iba a pagar el gobierno, una contratación que hacía el gobierno a CADEM de 144 millones de pesos, en las cuales eso iba a influir en el resultado de CADEM. Eso lo dice Pamela Giles. Quiero saber tu opinión con respecto al tema de ¿existen esos pagos? ¿Puede realmente pasar una cosa así o desestimas esa opinión? Yo no voy a opinar de una encuesta de una empresa que no está en el ámbito de la IM, de la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública, por lo tanto no puedo opinar de eso. Lo que sí puedo decir, y esto creo que con un nivel de certeza mayor, es que esa licitación viene de antes de este gobierno, creo que viene el gobierno Piñera. Ahí habría partido, entonces ignoro los detalles, pero no es una licitación de los últimos meses, o sea, es algo que viene, me imagino, del gobierno Piñera, porque es una licitación grande que hace el Ministerio de Hacienda para que CADEM haga encuestas en el ámbito de lo público, digamos, como todos los gobiernos que contratan encuestas, digamos, legítimamente. Pero ignoro, a mí me da impresión, en el caso nuestro, esto influye, como no cumplíamos los requisitos, porque en el fondo son encuestas que son telefónicas, nosotros hacemos de otro tipo, pero la licitación se empezó a conocer el año pasado, creo. Ya, perfecto. O sea, no sé cuándo se resolvió, pero es antigua. Cambiemos ahora el tema y volvamos a lo que yo te preguntaba. ¿Qué significa que la derecha haya tomado la decisión, incluso antes de tener el borrador final, que tener RN, la UDI y Evópolis que rechazan la Constitución? Algunos textos y algunas cuñas que dicen, digamos, los líderes de la derecha son que, por ejemplo, hablan de... ¿lo tengo acá? Se me olvidó, parece, ¿o no? ¿Qué cosa? ¿Qué se le perdió, doña Andrea? No, se me perdió la declaración de, por ejemplo, de Macaya, que teníamos, o de Luz Poblete, que de alguna manera lo que plantean todos es, así como resumiéndola, porque cada uno dice cosas distintas, es que Chile merece una segunda oportunidad, merece una buena constitución y por lo tanto es como rechazar, no aprobarlo, esto malo, pero de todas maneras seguir con el proceso. ¿Cómo? No sé, no sé si a ti te quedó claro, a mí no me ha quedado claro. Pero no, porque ellos no lo tienen claro. Ya. Y no lo van a tener claro porque en el fondo va a depender del resultado. Ya, a ver, cuéntame cómo ves esto rechazo. O sea, lo veo súper sencillo, un poco los 6 escenarios que hay, que hablamos la otra vez, que yo no sé, evidentemente que si el resultado es estrecho para cualquiera de los dos lados, va a quedar un grado de insatisfacción y de nebulosa en el aire, que esto no lo resuelve, porque no estamos hablando sobre el plebiscito del 88, que si Pinochet sigue o se va. Estamos hablando que el problema es el mismo. Por eso yo diría que, de hecho le hago la recomendación gratis a algunos políticos, yo no necesito conocer el voto de unos o otros, porque si el apruebo gana 52-48 o el rechazo gana 52-48, el problema es el mismo. Tenemos una constitución que no está compartida por la mayoría de los chilenos. O sea, no cambia en nada que la aguja se mueva para allá o para acá. El problema es el mismo. Si ya es 45-55 para cualquiera de los dos lados, ahí hay alguna capacidad de alguno del bando vencedor de poder esquivarse, pero tampoco es algo saludable que tengamos una constitución 55-45.
Y en este caso, el problema que tiene la derecha es que yo diría que poca gente le cree porque es una declaración de principios, no es algo que vaya, yo lo llamé en Twitter. Ahí, la derecha tendrá que ponerle carne si quiere prosperar con su tercera vía en caso de triunfo del rechazo. Así en el aire nadie le va a creer. Buen Twitter, ¿ah? Es que yo dije, pero qué obvio, porque empecé a escuchar a esta gente diciendo, sí, vamos a cambiar, y ahí, ¿qué cosa? ¿Con qué? O sea, es que cuando ¿me entiendes cuando digo lo de la carne? Es que aquí voy a citar a Huenchumilla. Ya. El senador Huenchumilla habló, se autoentrevistó, digamos, el fin de semana hizo un video en el cual dice: el plan B es un disfraz del rechazo. Rechazo con papel cuché, le dice. Es una acción encubierta para resguardar los principales puntos de la Constitución del 80, principalmente el modelo económico, según lo que dice él, que consolidaron, que son, digamos, la base de los abusos y las desigualdades que gatillaron el estallido social. Según lo que dice el senador Huenchumilla, dice: es preocupante que sectores de la centroizquierda se compren la operación de la derecha, como ahora sí los que se opusieron durante 30 años a los cambios estarían disponibles naturalmente con su poder de veto recuperado. Esa es la opinión de Huenchumilla, un sector de la democracia cristiana que todavía tampoco dice si va a aprobar o rechazar, porque ellos no han dicho nada aún. ¿Qué te parece? ¿Te parece que es creíble lo de la derecha? ¿Te parece que era obvio que iban a rechazar? Porque parece que a todo el mundo le parece obvio que iban a rechazar. ¿Rechazar para qué? ¿Qué crees tú que va a pasar? Porque hay algunos dicen que va a haber un acuerdo. Yo creo que la derecha no se apuró primero. Ya. Primero porque el rechazo estaba creciendo solo, sin los partidos de derecha. Entonces, cuando viene el senador Chaguán, que es presidente de la Renovación Nacional, y en un fin de semana se encarga en 2 programas de televisión para decir, es que nosotros no vamos a estar, mírame, nosotros no vamos a estar, y vamos a mandar a gente, y vamos a poner a la sociedad civil a hacer la campaña, es absurdo. No está entendiendo cuando... ¿Qué es lo que no está entendiendo? O sea, no está entendiendo porque esas operaciones se hacen en silencio sin anunciarla. Él está diciendo, nosotros, los políticos... no vamos a estar de rostro en la campaña. No vamos a estar de rostro en la campaña, pero vamos a mandar gente de la sociedad civil. Ya, pero ya están anunciando algo. Es como absurdo, porque en el fondo, si tú quieres hacer una operación donde aparezca la sociedad civil, tú no tienes que anunciar ni ir a programas a hacer el anuncio que no vas a estar. Entonces lo que está haciendo la derecha es pinchando su propio globo. Eso en el fondo. Se apuró. No tenía para qué. O sea, es poco serio, porque en el fondo le van a enrostrar durante toda la campaña que los partidos de derecha tomaron una decisión sin la Constitución terminada. Primera cosa. ¿Ya? Se apuraron, o sea, entraron en escena antes, y si hay algo que no había que hacer en esta campaña era que aparecieran los políticos diciendo yo estoy en esta posición, porque eso espanta a la gente. ¿Ya? Entonces ya han cometido 3 errores en menos de 48 horas. Los 3 errores son... O sea, los errores son, primero, anunciar que se va a mandar, entre comillas, que se le da la oportunidad a la sociedad civil. Es decir, esa operación tendría que haber hecho en silencio. Ya. Segundo, aparecer antes de tiempo. Y tercero, aparecer sin haberse leído el texto final. Es decir, aparecen como ansiosos por el rechazo. Ese es como el titular. Apurados por el rechazo. No tenían para qué haberse apurado. O sea, podrían haber esperado incluso más errores de la Convención Constitucional que seguramente van a haber de aquí al final. Ya. Tenían un mes para jugar y no lo ocuparon. Ya, tú dices que falta esto carne. Esto es como cuando uno termina una prueba y te quedan 15 minutos. ¿Para qué? ¿Para qué entregáis antes? ¿Para qué revisa? Exacto. Exactamente. Revisa, trata de copiar alguna cosita. No, nunca. Ay, jamás copié. Oye, espérate. Tú dices que le falta carne. ¿Esa está la tercera vía? ¿Cuál crees tú que es la idea de que está rondando en la derecha con respecto a esta llamada tercera vía? O sea, primero la derecha tiene un gran problema de credibilidad. Ya. En base a los vetos, un poco lo que decía Huenchumilla. Y tiene razón Huenchumilla. O sea, ¿por qué le vamos a creer a la derecha que ahora sí va a hacer los cambios que no hizo en 30 años? Ya. Entonces tiene que decir la derecha no basta con que diga sí queremos una nueva constitución, porque capaz que le saquen la fotocopia a la actual y digan esta es nuestra nueva constitución, o sea, y no toquen nada. ¿Qué contenido? Esa es la carne. Cuando yo digo... Ya, faltó carne. O sea, no hay carne. Hay carne. Ya, estamos con ensalada, acá es, ok, vamos a hacer una nueva constitución.
Pregunta, ¿es con derechos sociales garantizados o sin derechos sociales garantizados? ¿Es con reconocimiento y algunos aspectos de la plurinacional y terminar? O sea, ¿cómo ustedes van a resolver el tema de la plurinacional? ¿Se compran lo plurinacional o no se compran? El tema de la justicia, el tema de la descentralización. Sí. O sea, que hagan un test. Perfecto. Súper sencillo, que pesquen las 7 comisiones y digan cuáles son aquellos aspectos que ellos son intransables. Carnita es lo que recomienda agregar ahora al cocido que está haciendo la derecha porque no tiene carnecita. O sea, no tiene nada de carne el ofertón de... Ofertón sin carne. Sí, el guantán, ¿has visto que tiene menos carne que un guantán? Axel Callis, muchas gracias por estar con nosotros, sociólogo de Tú Influyes, por además abordar esta semana política. ¿Qué es lo que pasará la otra? Las cosas se mueven demasiado rápido, no sabemos. Muchas gracias, Axel, por estar con nosotros. Buenas noches, en doña Cadena Andrea. Nacional. Sí, muy y nosotros nos vamos, aquí ha pasado de todo, sonó el teléfono, en fin. Y nosotros nos vamos, estás en Vía X, ya lo sabes, y mañana más Cadena Nacional. Chau.